Hola, buenos días. Vamos a comenzar este webinar. En primer lugar, me gustaría agradeceros a todos vuestra participación y desear que sea productivo para todos. Hoy vamos a hablar de lo que aporta el renting a los clientes de SHG. Nuestra idea no es hacer una comparativa del renting contra otras fórmulas de adquisición, sino intentar daros una visión lo más amplia posible y parámetros para que si en algún momento tenéis que tomar una decisión sobre si os interesa o no os interesa el renting, pues que tengáis, digamos, la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de variables a estudiar para tomar la mejor decisión posible. En la última parte hablaremos un poco de cuáles son las tendencias del mercado del renting y haremos especial mención a los conceptos de sostenibilidad, muy en boca de todos últimamente, y a los conceptos de dispositivo como servicio, device as a service en inglés, pago por uso, etcétera, etcétera. Antes de entrar en el meollo del webinar, lo primero me voy a presentar, si me permitís. También voy a hacer una pequeña introducción a lo que es SHG, la compañía para la que trabajo. Empiezo por mí. Soy Juan Echevarrieta, vicepresidente de ventas de SHG Meridian, y llevo pues prácticamente 25 años ya en este mundo del renting. He trabajado en todo tipo de empresas. Trabajé en una compañía de renting de marca, de un fabricante de ordenadores. He trabajado en las filiales de dos grupos financieros, uno internacional y otro español, BBVA, y actualmente, como os he dicho, trabajo en SHG Meridian, que es una compañía de renting de las que nos autodenominamos como independientes. Independientes porque no tenemos ninguna vinculación con fabricantes por un lado o con entidades financieras por el otro. Prácticamente toda mi carrera ha estado relacionado con el mundo del renting de la tecnología, pero en mis diversas etapas también he tenido la ocasión de hacer renting de prácticamente todo tipo de equipos, desde impresoras de 200, 300 euros hasta inmuebles de decenas de millones de euros, pasando por todo tipo de maquinaria, por vehículos y también por aeronaves e incluso barcos. Con lo cual, esto me ha servido pues para tener una experiencia muy variada y aprender de otros sectores, y en la medida de lo posible, pues esto que vais a escuchar a partir de ahora en el webinar, pues es un reflejo de esta experiencia y de copiar prácticas e ideas de sectores también ajenos al mundo de la tecnología. Respecto de lo que es SHG Meridian, simplemente decir que somos una compañía con sede en Alemania. Actualmente tenemos presencia en casi 30 países. Estamos empezando a desarrollar el negocio en Asia, porque ya tenemos una presencia importante en Europa y en América. Llevamos 40 años, más de 40 años en el mercado realmente, y a lo largo de estos años hemos ido evolucionando nuestra empresa, por un lado, y también las soluciones, con el fin de ayudar a nuestros clientes a gestionar de forma eficiente sus parques tecnológicos. Esa es un poco nuestra misión, ayudar a los clientes a mejorar y a gestionar de forma más eficiente sus parques de tecnología. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de una manera muy sencilla. Por un lado, proporcionamos herramientas a estos clientes que les permiten, por un lado, tener información actualizada y fiable de su parque, y por otro lado, que les permite también gestionar procesos. Por un lado, procesos asociados a los equipos, como por ejemplo toda la parte de aprovisionamiento, toda la parte de mantenimiento y operación, y por último, la parte de renovación. Y también procesos asociados a, digamos, la administración, contabilidad, elaboración de presupuestos, reparto de costes entre departamentos, delegaciones, etcétera, etcétera. Con esto termino la presentación de lo que soy Juan Echevarrieta y de lo que es SHG Meridian, y entramos ya en la parte más importante del webinar. ¿Cuáles son las ventajas que pensamos que el renting aporta a nuestros clientes? Antes de entrar a hablar de las ventajas, me gustaría compartir con vosotros 3 datos muy sencillitos. El 25%, 0
y 66%. ¿A qué corresponden estos datos? Pues en principio el 25% es el porcentaje máximo que un equipo, que por ejemplo un ordenador portátil, tiene en el peso de lo que se llama el coste total de la propiedad. Quiere decir que de todo el coste que supone un equipo a lo largo de su vida útil, solo el 25% corresponde al equipamiento propiamente dicho. El resto corresponde a licencias de software, corresponde a servicios, corresponde a seguridad y corresponde muchas veces a tiempos de gestión. 0 es el tiempo que tardaron en días, que tardaron muchos de nuestros clientes o la mayoría de nuestros clientes en adaptarse a la nueva situación de teletrabajo que provocó la pandemia. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Tenían un parque actualizado y gracias a ese parque actualizado pues pudieron empezar a trabajar en remoto, pues los equipos tenían cámaras, buenas conexiones inalámbricas, etcétera, etcétera. Y por último, el 66% es una estimación del porcentaje de equipos que se quedan almacenados sin uso una vez que han terminado su vida útil en aquellos clientes que compran esos equipos y los adquieren en propiedad. Dicho esto, estos conceptos nos van a servir para luego conectar algunas de las ideas que vamos a explicar a lo largo del webinar. Y como os he dicho, pasamos a enumerar, digamos, lo que nosotros pensamos que son los principales beneficios que aporta el renting a nuestros clientes. Por un lado, el renting ayuda a los clientes a tener los equipos permanentemente actualizados. Les ayuda a controlar costes, les ayuda a tener una flexibilidad en la operativa muy importante y que les sirve, como hemos dicho, para adaptarse rápidamente a las necesidades del negocio. Y por último, y no menos importante, les ayuda a eliminar tareas de poco valor añadido. Vamos a empezar, digamos, por el primer punto, que es la actualización de los equipos. Aquí, para mí, esta es la esencia del renting, ¿no? Porque el tener claro que los equipos tienen una vida útil limitada es lo que realmente justifica todo lo que vamos a hablar a continuación. ¿Y por qué pensamos que es importante actualizar los equipos y limitar su vida útil? Pues básicamente porque esto repercute en un menor coste de la propiedad. Y voy a dar tres ejemplos que suponen mayores costes y que no siempre se tienen en cuenta a la hora de determinar el ciclo de vida de un equipo. Un equipo antiguo, en principio, supone, digamos, una mayor dificultad a la hora de actualizar sistemas operativos y supone una dificultad a la hora de actualizar aplicaciones, con lo cual esto pues tiene un impacto importante en los costes. Además, los equipos, cuanto más antiguos son, pues generan mayor número de incidencias. Y por daros un dato de lo que supone una incidencia en términos de coste, me gustaría simplemente aportar que el coste medio en tiempo de una incidencia supone aproximadamente 3 o 4 meses de cuota de alquiler, que pueden suponer cerca del 10% del coste total del equipo. Entonces, equipos antiguos, más incidencias, más costes. Y por último, también extremadamente importante, los equipos antiguos con sistemas operativos antiguos son mucho más vulnerables a ataques. Entonces, dicho esto, ¿cómo ayudamos a los clientes a gestionar la actualización? Por un lado, optimizamos los plazos, le ayudamos a gestionar esos plazos con los impactos que tiene en la seguridad, en la gestión de incidencias y en la adaptación al entorno, que ya hemos comentado. Por otro lado, CHG les proporciona información actualizada en tiempo real que les permite preparar con antelación estos cambios. Y por último, contribuimos a la economía circular porque una vez finalizado la vida útil de los equipos se devuelven, se reaprovechan y además ese valor que tienen los equipos en un mercado de segunda mano ya va repercutido en el coste mensual que tienen los clientes. Respecto del control de costes,
lo más importante para controlar los costes es tener visibilidad sobre ello, saber lo que tenemos, dónde lo tenemos, quién lo está usando, cuánto estamos pagando. Y lo que también es importante es que esa visibilidad sea común en toda la organización, que todos los departamentos puedan tener acceso a esa base de datos de forma directa para facilitar la gestión de los procesos y también la toma de decisiones. Y por otro lado, el renting ayuda a los clientes a tener una visión más global, una visión de coste total a lo largo del ciclo de vida, de manera que a la hora de evaluar los costes, se evalúan todos los costes que afectan a los equipos a lo largo de todo el ciclo de vida. Esto permite, de alguna manera, un conocimiento mucho más preciso de esos costes y, sobre todo, también importante, evitar imprevistos. Con lo cual, los clientes que utilizan renting saben lo que les va a costar los equipos y saben que no van a tener, digamos, gastos imprevistos a lo largo del tiempo. En tercer lugar, la flexibilidad operativa, que es muy importante y es muy importante en las fases de adquisición y en las fases de renovación. Es importante que tengamos capacidad para poder adquirir equipos en la medida de nuestras necesidades. Por ejemplo, si tenemos una capacidad de renovar 100 equipos al mes y pedimos 300 al fabricante por ahorrarnos un dinero, lo que va a suponer es que vamos a tener 200 equipos sin utilizar durante un par de meses. Esto a la larga también supone un extra coste. De igual modo, a la hora del vencimiento de la vida útil, cuando terminan los contratos, necesitamos de alguna manera que la flexibilidad en la devolución se adapte a nuestra capacidad de adquirir equipos para evitar un solapamiento y evitar una duplicidad en los costes. Por último, y no menos importante, el renting ayuda a los clientes a reducir y eliminar tareas de poco valor añadido. Tenemos que tener en cuenta que en nuestras empresas el coste más importante en las cuentas de resultados suele ser el factor humano, nuestro tiempo. Nuestro tiempo es un factor escaso, es un factor caro y además muchas veces es caro porque corresponde a personal cualificado. Entonces, el hecho de tener gente cualificada con digamos, un coste horario alto, haciendo tareas de poco valor añadido, supone un coste de oportunidad que nosotros ayudamos a reducir. Y por último, el hecho de ser una empresa especializada y de tener servicios prestados por empresas especializadas nos ayuda a optimizar mucho mejor el coste de esos servicios y aprovecharnos de economía de escala. Por daros un dato, un cliente normalmente puede llegar a tardar entre 15 y 20 minutos en hacer un borrado de datos de un certificado. Nosotros en CHG podemos llegar a hacer 50 borrados en una hora, gracias a que tenemos las instalaciones y tenemos los procesos necesarios para poder optimizar esa tarea. Con lo cual estamos prácticamente haciendo 10 veces más, siendo 10 veces más eficientes que lo que pueden ser los clientes. Esto ha sido un poco la esencia de los beneficios que aportamos a los clientes. A modo de resumen, me vais a permitir que dé una serie de consejos que yo tendría en cuenta a la hora de valorar si nos interesa hacer renting o no nos interesa hacer renting. En primer lugar, es fundamental definir adecuadamente el plazo de vida útil del equipo. Ya hemos dicho que un plazo demasiado largo conlleva problemas de incidencias, de seguridad, de adaptación al entorno, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy importante definir muy bien cuál es el plazo óptimo en el que equilibremos coste con operatividad. En segundo lugar, es importante tener una visión TCO, contemplar todos los costes asociados a los equipos, no solo el coste del hardware, sino el coste de todo lo que conlleva gestionar un puesto de trabajo a lo largo de ese ciclo de vida. Es importante que podamos disponer de una información actualizada y accesible a toda organización en todo momento, porque como ya hemos dicho, esto nos permite una gestión más ágil de los procesos y una toma de decisiones también mucho más eficiente
y con mayor capacidad para aceptar, porque lo haremos siempre en base a información y no sobre supuestos, que es como se toman las decisiones en bastantes ocasiones. Necesitamos flexibilidad en las fases sobre todo de adquisición y en las fases de renovación. También a veces necesitamos flexibilidad en las fases intermedias a lo largo de la vida útil del equipo, pero de eso vamos a hablar enseguida cuando pasemos a abordar el concepto de Device as a Service. Y por último, tener en cuenta el coste de oportunidad y las ventajas de la especialización, de que ciertas tareas las realicen especialistas en lugar de realizarlas con recursos internos que muchas veces son especializados y que tienen un elevado coste. Por último, pasamos a la última fase del webinar, en la que vamos a dar unas pinceladas sobre sostenibilidad y sobre Device as a Service, modelos de pago por uso, de suscripción, etcétera, etcétera. Respecto a la sostenibilidad, a mí lo que me gustaría decir es que esto que está en boca de todos y que está muy de moda y hay mucha sensibilidad, lo cual me parece maravillosamente bien, el renting ha sido un producto sostenible no desde hace 5 años, sino desde el principio. ¿Por qué? Porque siempre la filosofía del renting ha sido fomentar la economía circular, el darle una segunda vida a los equipos y de manera que podemos, por un lado, ahorrar materias primas y, como también hemos dicho antes, trasladar a los clientes a través de las cuotas el valor que esos equipos van a tener una vez que termine ese ciclo de vida útil para nuestros clientes. Y por otro lado, desde el punto de vista de CHG, y esto sí que es novedoso y no muy común en el mercado, CHG puede ayudar a los clientes a compensar las emisiones de CO2 de los equipos a lo largo de su vida útil. Y empezando por la fabricación, pasando por el transporte y terminando en esa renovación o en esa segunda vida, tercera vida o en ese reciclaje de los equipos al final. Con lo cual nosotros, a través de un programa muy sencillito que llamamos Carbón Cero, facilitamos que nuestros clientes puedan neutralizar, compensar las emisiones de CO2 que emiten los equipos de su parque tecnológico. Respecto a los modelos de Device as a Service, dispositivo como servicio, lo primero que me gustaría decir, y no es muy correcto, muy políticamente correcto, es que en nuestra opinión hay mucho marketing en general, pero que ese marketing está causando por decirlo de alguna manera, una cierta decepción en el mercado, porque lo que el mercado espera de modelos de Device as a Service no siempre cuadra con lo que digamos los fabricantes o algunas entidades financieras están ofreciendo. Antes de entrar en por qué se produce esta discrepancia en las expectativas, simplemente me gustaría dar 4 pinceladas sobre lo que yo creo que tiene que ser un modelo de dispositivo como servicio. Lo principal es que tiene que incluir todos los servicios que el cliente necesita para la operación del equipo a lo largo de su vida útil. En segundo lugar, tiene que ser flexible. En tercer lugar, tiene que tener una operativa sencilla. No puede ser farragoso de contratos, más contratos, etcétera, etcétera. Sino que tiene que ser la forma de suscripción o no suscripción de una forma muy sencillita. Y por último, y un poco en línea con lo que acabamos de hablar, tiene que ser sostenible. Dicho esto, ¿dónde está en general la discrepancia entre las expectativas de los clientes y lo que el mercado ofrece? Muchas veces la discrepancia está en la concepción de lo que es el modelo de suscripción, porque a nivel particular, cuando hablamos de un modelo de suscripción, estamos pensando en un Netflix. Me suscribo, empiezo a pagar, me doy de baja, dejo de pagar. Esto en el mundo de los modelos con equipos es complicado de hacer por 2 motivos. Por un lado, estamos hablando de equipos de un valor físico, equipos de un valor monetario alto que se deprecian muy rápidamente, con lo cual si un cliente se borra
por decirlo de alguna manera, al cabo de 3 meses hay una depreciación muy alta del equipo a lo largo de ese tiempo. Y por otro lado, y es complementario a lo anterior, lo que ocurre es que ahora mismo el mercado no está dispuesto a aceptar que el servicio se lo preste un equipo de segunda mano, reacondicionado o usado en general. Con lo cual, esta obsolescencia tan rápida que se produce en los equipos con la pérdida de valor y el hecho de que el mercado, en principio, no esté, en mi opinión, todavía dispuesto a aceptar que el equipo no sea un equipo nuevo y sacarlo de la caja cada vez que solicita un dispositivo, es lo que hace que haya, digamos, un desfase entre las expectativas de los que ofrecen este tipo de modelos y las expectativas de los que compran este tipo de modelos. Dicho esto, simplemente me gustaría aclarar que nuestro modelo de Device as a Service sí que ofrece la posibilidad de devolver equipos sin ningún tipo de penalización a lo largo de la vida del contrato, y mi consejo aquí es que a la hora de solicitar esa flexibilidad, porque la flexibilidad, como todo en la vida, tiene un coste, mi consejo es siempre definir unas expectativas o un nivel de flexibilidad realmente necesario. El pedir una flexibilidad total supone un coste demasiado elevado, y lo que creo que es importante es que ajustemos ese nivel de flexibilidad a lo que pensamos que puede ser una necesidad, una estimación realista de lo que vamos a necesitar a lo largo del tiempo. Dicho esto, y por terminar con un mensaje positivo, los dispositivos DAS han venido para quedarse. El mercado cada vez es más propenso al uso que a la adquisición de la propiedad, y yo creo que en la medida en que vayamos resolviendo esas pequeñas diferencias, esas pequeñas discrepancias en cuanto a las expectativas, pues podremos evolucionar los modelos y hacer que esto pues sea, digamos, una forma de adquisición de tecnología que yo creo que es mucho más adecuada a las necesidades que el mundo pues nos está necesitando. Nada más, esto es un poco lo que os quería contar. Espero, como he dicho al principio, que sea útil. La idea era daros, digamos, una visión lo más amplia posible, aunque un poco general, de lo que es el renting, de las ventajas que ofrece, comentar un poco hacia dónde vamos en el mercado, y que esto os pueda ayudar en el futuro pues, para tomar la mejor decisión posible. Nada más, como he dicho, muchas gracias, y para cualquier cosa, pues en CHG, tanto mi equipo como yo, pues estamos a vuestra disposición. Un saludo y hasta pronto.